Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, vamos a iniciar con la asistencia. Darjin Acevedo, Presente, profe. Adrián Ahumada, Emerson Álvarez, Presente, profe. Jesús Anaya, Presente, profe. Sailet Anturi, Presente, profe. Camilo Ardila, Valentina Balseiro, Mauren Vuelvas, Presente, profe. Dayana Castillo, Carmelo Cruz, Presente. Henry Gutiérrez, Presente. Jesús Guzmán, Valentina Jiménez, Presente, profe. Juan López, Presente, profesor. Ralph Lugo, Presente, profesor. Andrés Mercado, Presente, profesor. Juan Montiel, Edwin Orozco, Chiley Ortiz, Laura Ospina, Presente, profe. David Pérez, Guzmán, profe. David Pérez, Andrea Romero, Jesús Romero, Presente, profesor Andrea. Jesús, Presente, Jesús, profe. Andrés Romero, Presente, profesor. Daniel Romero, Mario Salón, Presente, profe. Vanessa Solano, Presente, profe. Carlos Tamayo, Dailan Vargas, Julio Vidal, Presente, profesor Julio Vidal. Schneider Zarza Presente, profe. y Adrián Romero, Camilo Ardila, Adrián Ahumada, Camilo Ardila, Valentina Balseiro, Dayana Castillo, Juan Montiel, Edwin Orozco, Shirley Ortiz, David Pérez, Daniel Romero, Carlos Tamayo, Dailan Vargas. Profesor Adrián Valentina Romero, Balseiro. El último, profe, el último. ¿Quién? El último, Adrián, en el chat que está presente. Adrián Romero. Profesor y Valentina Balseiro tiene problemas de conexión y por eso no está presente. Bueno, damos por cerrada la asistencia. Profe, Carlos Tamayo, profe, acabo de entrar. Disculpe. Bien. Bueno, la clase pasada habíamos quedado estábamos viendo algunas aplicaciones
de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profe, claro. Y vimos hasta dónde, hasta aquí, hasta una Hasta ese, platina de profe. Hasta ese orificio. quedamos. Sí, sí, claro. Ok. Bien, vamos entonces a ver hoy las compuertas planas verticales. Entonces, ¿qué es una compuerta plana vertical? Imagínense, por ejemplo, que tenemos un canal y que el celular es la compuerta plana vertical que tiene exactamente el mismo ancho que el canal. Entonces, esta es la compuerta, vista frontal y lateral se va a ver como una línea, con un espesor determinado. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, tenemos vista de frente, tenemos que tiene un ancho B y una altura. Bien. Bien, entonces vamos a aplicar la ecuación de flujo bajo una compuerta plana vertical. Entonces vamos a considerar que se tiene un ancho B. Aquí tenemos el ancho B de la compuerta, que está horizontal, sobre el cual instalamos una barrera vertical. O sea, vamos a instalar esta compuerta. Esta compuerta sube y baja y cierra el flujo. El fluido va a cruzar por debajo de la compuerta. O sea, el flujo hace esto. Cruza por debajo de la compuerta. Cuando pasa por debajo se contrae, tiene una contracción, tiene una abertura, la compuerta tiene una abertura B, aquí la tenemos, ¿sí? Tiene una abertura B, pero cuando pasa por debajo, aquí en el punto 1, en esta sección que vamos a llamar Y1, Y1 es igual a un coeficiente de contracción por la abertura de la compuerta. Siempre va a haber una menor área cuando el flujo pasa por debajo de la compuerta, igual que cuando tenemos el orificio de pared delgada. El orificio se contrae y forma un área menor. Entonces, tenemos aquí que Y1 va a ser igual al coeficiente de contracción por la abertura de la compuerta. En un punto B sub 0, aguas arriba de la compuerta, tenemos el agua estancada y aquí vamos a tener que tiene un nivel hacia el fondo del canal, H sub 0, tiene una carga de velocidad V sub 0 al cuadrado sobre 2G, la carga de energía cinética, y vamos a considerar aquí que la velocidad 0 es uniforme, que tenemos una velocidad V sub 0 uniforme. El punto 0 que vamos a tomar para análisis tiene una altura Z0 desde un nivel de referencia o datum que vamos a tomar, que es la base de este canal o este canal sobre el cual está colocada la compuerta. Si esta compuerta, si esto estuviera totalmente estático, esta figura fuera estática aquí. Si todo esto estuviera hasta abajo, digámoslo así, que todo esto estuviera cerrado, ¿sí? La compuerta estuviera cerrando todo esto, se produciría una presión hidrostática que se estaría dada por esta línea, ¿sí? Donde la presión en cualquier punto va a estar dada por el peso específico multiplicado por la profundidad. En este caso, para cualquier punto vamos a tener una profundidad H. Entonces, en este caso, la presión aquí
sería igual a peso específico por H. Pero como la compuerta no está hasta aquí abajo, ¿sí? La compuerta no está hasta aquí abajo, sino que está abierta. Entonces ya la presión no va a ser toda esta línea, sino que va a ser menor, y en la cara de la compuerta tendría esta forma. Tendríamos que esta es la función de la presión sobre la cara de la compuerta, y parte de esta presión hidrostática se convierte en energía cinética, que es la carga de velocidad v cuadrado sobre 2g. Igualmente pasa en la parte inferior. Tenemos una presión que va a estar dada por esta distancia más esta otra que se convierte en energía cinética. Entonces aquí tenemos que parte de toda esta energía, de presión, se convierte una parte en energía cinética y la otra en energía de presión. ¿Alguna pregunta? Si aplicáramos la ecuación de Bernoulli sin que hubieran pérdidas en el punto 0, ¿sí? Vamos a tener que la energía en el punto 0 va a ser igual a la altura, ¿sí? Más la presión, que sería esta, sobre el peso específico. Esta es presión sobre peso específico, ¿sí? Más la carga de velocidad. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Bien, entonces la energía en el punto 0 será igual a 3 componentes: B sub 0 más Z0 más P sub 0 sobre peso específico. ¿Qué podemos decir de la presión en 0? Que es igual a peso específico por H sub 0 menos Z, H sub 0 menos Z, que es lo que tenemos aquí. P sub 0, podemos decir que en este punto la presión es igual, el punto está quieto, o sea que podemos aplicar el concepto de que ahí la presión es hidrostática. Podemos aproximarla que es igual a H sub 0 meta sub 0, más la presión barométrica, la presión que está en la superficie. Es decir, la presión barométrica es 0, la energía en el punto 0 sería igual a la carga de velocidad más la altura del punto más la presión sobre peso específico. Finalmente, nos queda que la energía en 0 es igual a la profundidad H sub 0 más la carga de velocidad. Entonces la energía en este punto, en cualquier punto que esté sobre esta vertical, cualquier punto Z sub 0, va a ser igual a la altura de la lámina de agua antes de la compuerta más la carga de velocidad. ¿Alguna pregunta? ¿Y qué pasa en el punto 1? Aquí en el punto 1 tenemos que la energía en 1 también va a ser igual a la altura Z1, ¿sí? Más la presión en 1, más la presión en 1 sobre peso específico, más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y eso es lo que tenemos en esta ecuación. O sea, la energía en 1 va a ser igual a la energía cinética, que es B1 al cuadrado sobre 2G, más la presión que hay en el punto 1, más la altura del punto 1. La presión en 1 la podemos considerar que es hidrostática y la reemplazamos por peso específico, y es 1 menos Z1 sobre peso específico más Z1. Y aquí entonces podemos decir que la energía en 1 no es más que la suma de Y sub 1 más B sub 1 al cuadrado. O sea que aquí la energía es esta altura más esta otra altura. La suma de estas dos energías en el punto 1 debe ser igual a la suma de la energía total en el punto 0.
Entonces, la energía del punto 1 va a ser igual a la energía del punto 0. Vamos a considerar que en esta estructura no hay pérdidas por fricción. ¿Está claro? Bien, entonces igualamos la energía en 0 es igual a la energía en 1. Y Y sub 1 lo podemos expresar como el coeficiente de contracción de la compuerta por la abertura de la compuerta. Aplicando la ecuación de continuidad, podemos decir que la velocidad en el punto 0, o sea, la masa que pasa por esta sección H sub 0 es igual a la masa que pasa por la sección 1. Por lo tanto, entonces podemos decir que B sub 0 a sub 0 es igual a B sub 1 a sub 1. Y podemos expresar B sub 1, B sub 1, el área como C sub C por B. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. ¿Por qué aquí por Y? Esto viene siendo por unidad de ancho, ¿sí? Bien. Aquí me faltó colocar el ancho, ¿sí? Que es B. ¿Está claro? Porque esto es la velocidad en 0 por el área. El área es H sub 0 por B. Y acá es la velocidad por el área. El área es Y sub 1 por B. Como son uniformes, se anulan los anchos y nos queda por unidad de ancho. Entonces la velocidad en el punto 0 es igual a C sub CB sobre H sub 0 por B sub 1. Entonces lo que hacemos es que reemplazamos a B sub 0 por su igual, ¿sí? Aquí B sub 0 al cuadrado será igual a C sub CB sobre H sub 0 al cuadrado por B sub 1 al cuadrado sobre 2G. Y debe ser igual a C sub B, C sub C por B, más B sub 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí podemos entonces pasar, aquí podemos despejar, sumamos estos dos valores, pasamos este para acá, entonces quedaría B sub 1 al cuadrado sobre 2G a 1 menos C sub CB sobre H sub 0 y debe ser igual a H sub B menos C sub CB. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir lo que es el Y1? Es que me confundí. El Y1 es C sub C por B. ¿Poder un momentico subir para ver el diagrama? A ver el diagrama. Y sub 1. Y sub 1 es el área, ¿cierto? El Y eso área en el uno es punto la 1. tirante aquí, en el punto, la profundidad. Pero como esto tiene un ancho unitario, un ancho aquí, ¿sí? Entonces le habíamos puesto B, pero este B lo podemos hacer igual a 1, ¿verdad? Ah, El ya, listo, ancho. claro, claro. O sea, Sí, el agua sí. viene así, ¿sí? Pero en realidad ese Y1 representa como un área, simplemente que la B vale 1, el B vale 1. Exactamente. Este es Correcto, ya, lo listo, que se llama la tirante por el ancho. sí, Igualmente sí, acá también tenemos un ancho de 1. así es. Listo, profe, ¿Sí? era eso. Gracias. Bueno, acá tengo como un error, creo que aquí no es HB sino H0. Estaba viendo este valor es H0, ¿sí? H0 menos C sub CB. Sí, profe, así es.
Bien, aquí podemos entonces simplificar, ¿sí? Esta ecuación. Nos queda h sub 0 al cuadrado menos c sub c b al cuadrado sobre h sub 0 si despejamos aquí b sub 1. Esta es una, ¿cómo se llama matemáticamente? H cuadrado menos c sub b al cuadrado. Esto es una suma por diferencia, ¿sí? Podemos Una expresar diferencia de cuadrado. una diferencia de Diferencia. cuadrado. Ya, y podemos entonces aquí simplificar h sub 0 menos c sub c. Y nos queda que esto es h sub 0 sobre h sub 0 más c sub cb, que es lo que tenemos aquí. Este sería la velocidad que encontramos. Vamos a hacerle un cambio a esta ecuación, pero es un cambio que se ha encontrado en la práctica de los laboratorios, en los ensayos de campo. Se ha encontrado que a pesar de que la raíz de 1 más c sub cb sobre h sub 0, siendo h sub 0 un valor variable, todo este grupito de variables tiende a ser constante. ¿Sí? Entonces, este valor tiende a mantenerse constante. Si esto tiende a mantenerse constante, lo único que varía que es ¿verdad? Como esto tiende a mantenerse, este factor C sub B sobre H sub 0 tiende a mantenerse constante y 2G Varía H sub 0. solamente va a variar H sub 0 y tenemos que el caudal solamente va a depender de H sub 0 y de un coeficiente que es función del ancho de la compuerta y de la abertura. Entonces podemos nosotros decir que todo esto C sub C sobre la raíz de 1 más C sub C B sobre H sub 0 es un valor que es constante y entonces este valor lo podemos tener como un coeficiente característico del vertedero y podemos decir finalmente que el caudal, perdón, yo estoy hablando de vertedero, es la compuerta, que el caudal por debajo de la compuerta es igual a un coeficiente que le vamos a llamar coeficiente de descarga por la abertura de la compuerta, que es B por B, o sea, B minúscula por B mayúscula, por la raíz de 2G por H sub 0. ¿Sí? El área de la abertura de la compuerta es A sub B. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. ¿Quedó claro? Por el momento sí, profe. Este documento yo se los mandé la clase pasada, ¿cierto? O sea Sí, que profe, claro. lo pueden seguir. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces aquí con esto concluimos la flujo por debajo de una compuerta de pared delgada. Una compuerta plana vertical de pared delgada. ¿Preguntas? No, profesor, no hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a otra aplicación de la ecuación de Bernoulli. Y con esto cerramos las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Vamos a mirar, por ejemplo, lo que son los vertederos o vertedores. O sea, los vertederos o vertedores son unas estructuras sobre la cual el agua fluye por encima de la estructura. Fíjate que en la compuerta plana el agua pasa por debajo de la estructura. En este caso, los vertederos o vertedores, el flujo pasa por encima. El agua viene
y cuando se aproxima a la estructura se deprime un poco. Hace algo así. Se hace. Cuando pasa por la estructura sufre una contracción el flujo. Cuando esta estructura que tenemos aquí hace contacto con el flujo a través de una arista, ¿sí? A través de una arista, entonces estamos diciendo que tenemos un vertedero de pared delgada. Por ejemplo, esto es una línea. Si fuera así, entonces el agua hace contacto a través de esta línea solamente. Entonces, cuando eso sucede, se dice que la estructura es de pared delgada. Y cuando se adhiere a la superficie de la estructura, entonces decimos que este es un vertedero de pared gruesa. Ya tenemos dos casos, vertedero de pared delgada y el vertedero de pared gruesa. Casi todas las formulaciones que se hacen basados en el análisis de un vertedero de pared delgada, y para convertirlo a un vertedero de pared gruesa se afecta por un coeficiente menor que 1 porque el caudal para las mismas condiciones de pared gruesa es menor que en el de pared delgada. Todas las deducciones que hacemos lo hacemos basado en los vertederos de pared delgada. También podemos tener los vertederos dependiendo cómo descargan. Cuando el agua que está debajo de la estructura no influye para nada en el comportamiento aguas arriba, se dice que descarga a superficie libre. En estos dos casos, ambos están descargando a superficie libre. La lámina que está por encima del vertedero no es influenciada por el nivel del agua aguas abajo. Entonces, en este caso, estamos diciendo que es superficie libre. En ambos casos, tenemos un vertedero de pared delgada y un vertedero de pared gruesa, pero que descargan a superficie libre. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Pero cuando el agua que está en la parte de abajo influencia el comportamiento del flujo aguas arriba, entonces se dice que este es un vertedero de pared delgada sumergida, o es un vertedero de pared de gruesa que es sumergido. Significa que este chorro se ve influenciado por el volumen que sumerge la salida del chorro. ¿Preguntas? Entonces podemos tener vertederos de pared delgada, vertederos de pared gruesa, con descarga libre o descarga sumergida. ¿Preguntas? Profe, esa segunda ilustración que nos mostró, llevándolo a la vida real, sería como, por ejemplo, ¿usted ha visto esas estructuras que parecen una cascada, pero son decorativas, Sí, ese es un vertedero de pared gruesa. de pared gruesa? Sí, señor. Y si descarga así libre, si el chorro llega y se influencia por el agua donde él cae, entonces sumergido. Pero si cae y no tiene ningún efecto aguas arriba, lo que haga el agua que está abajo, entonces es una descarga libre, que puede ser gruesa. Cuando generalmente se le colocan piedras y cosas así, se comportan como un vertedero de pared gruesa. Cuando cae libremente sobre una arista, es un vertedero de pared delgada. Ok, profe, gracias. Profe, una pregunta. ¿Los vertederos en la naturaleza, como las cascadas y esas cosas, pueden analizarse como vertederos de pared gruesa? Sí, es que generalmente la teoría la teoría aparte se analiza. Ahora vamos a ver, la teoría inicial se supone un vertedero de pared delgada con carga libre, ¿sí?
y todas las demás condiciones se coeficiente que es menor que 1, el cual se tabula, ¿sí?, experimentalmente. O sea, el vertedero de pared gruesa para las mismas condiciones tiene menor caudal que el vertedero de pared delgada, y el vertedero de pared libre, de descarga libre, tiene mayor caudal que el vertedero con descarga sumergida. ¿Está claro? Sí, está claro. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver el análisis teórico de un vertedero, ¿sí? Vertedero de pared delgada con descarga libre, lo que vamos a ver aquí. Entonces vamos a considerar que tenemos una pantalla sobre la cual el flujo llega y pasa por encima a través de una arista, pero visto en corte tenemos visto frontal, ¿sí? Tenemos una superficie simétrica, una función curva en la cual X es una función de Y. Si aquí encima del vertedero, ¿sí?, esta sección, cuando nosotros miramos de frente vamos a ver este nivel y vamos a ver este otro. Realmente donde hay flujo es en esta zona. Esta es la zona que tiene flujo, donde se presenta el flujo. La parte de arriba no hay flujo, está vacía, que es este pedacito que está aquí, porque el flujo se contrae. Bien, entonces vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli para dos puntos en específico. Un punto que se encuentra aquí, el punto 1 sobre la lámina vertida, y otro punto que se encuentra aguas arriba en un sitio donde ya el fluido está prácticamente estático. Entonces vamos a considerar que este punto Z0 tiene una profundidad H sub 0, ¿sí? Y la lámina que se encuentra por encima de la parte más baja del vertedero, el punto más bajo del vertedero se denomina la cresta, y la altura sobre la cresta hasta al nivel de la superficie antes de que el flujo se haya contraído, o sea, cuando todavía acá se ve uniforme, se ve horizontal. Esta diferencia es lo que le llamamos la carga del vertedero, la altura H. La altura H, por supuesto, entonces es la carga del vertedero. Vamos entonces a analizar aplicando Bernoulli entre el punto 1 y el punto 0. Considerando el nivel de referencia en el punto 0, cuando Z es igual a 0 y que la presión en 0 es igual a la presión hidrostática, podemos entonces decir que la energía en el punto 0 es igual a la presión en el punto 0 más la altura, en este caso, más la altura, más la carga de velocidad versus 0 al cuadrado. Entonces, como Z es 0, podemos entonces decir que la energía en 0 es igual a peso específico por H sub 0, porque consideramos que la presión es hidrostática, sobre peso específico más la carga de velocidad. Y de aquí podemos decir que la energía en 0 es igual a H sub 0 más B sub 0 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría explicar de nuevo lo de la energía? H sub 0 más. Aquí. En el punto 0 tenemos la altura Z0, ¿sí?, más la presión en 0 sobre el peso específico más la velocidad, que en este caso es B sub 0 al cuadrado sobre 2G. ¿Qué pasa con la presión aquí en 0? Que podemos decir que es igual a peso específico por H sub 0, que es lo que tenemos en este punto, sobre peso específico más la carga de velocidad. Entonces la energía en 0 es igual a H sub 0 más B sub 0 al cuadrado sobre 2G. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro.
Bien, ese mismo ejercicio lo vamos a hacer con B1. O sea, B1 está aquí. Entonces, ¿qué va a ser igual B1? B1 va a ser igual a Z, que es esto, este pedacito, que es H sub 0 menos H, más él tiene que estar a una altura, ¿sí? B sub 1 está a una altura. Aquí Y le está a una altura Y aquí. Entonces podemos decir que H sub 0 más B sub 0 al cuadrado es igual a H sub 0 menos H más Y, que es esto que tenemos aquí, que es Z. H sub 0 menos H más Y da la altura. ¿Sí? Partiendo que Z es 0 en B sub 0. ¿Alguna pregunta? No, profe. Más la carga de velocidad. Esto apenas es la altura. Más la carga de velocidad más la presión. ¿Qué pasa con la presión en 1? La presión en 1 debe tender también a la presión barométrica, y si estamos en la escala relativa es igual a 0. Reemplazando, nos queda que B sub 1 al cuadrado es igual a B sub 0 al cuadrado sobre 2G más H menos Y. Por lo tanto, la velocidad en cualquier punto sobre el vertedero es igual a la raíz cuadrada de 2G por H menos Y. ¿Qué es H menos Y? Entonces, miremos aquí la figura. ¿Qué es H menos Y? Entonces, H es la carga del vertedero y Y es la altura del punto a partir de la parte más baja, que se llama la cresta del vertedero. ¿Preguntas? Bueno, hasta aquí solamente, bueno, denme. Listo, continuamos. Bien. Entonces, estábamos viendo la velocidad. Tenemos la velocidad. Ahora vamos a ver qué pasa con el caudal. Entonces, para calcular el caudal, tenemos que tener velocidad por área. Entonces, el área, un diferencial de área, que es lo que tenemos acá, aquí, un diferencial de área pequeñito, es igual a X por dy. ¿Sí? Diferencial de es el valor de X por dy. Entonces, un de área es igual a 2X por dy. Y un diferencial de caudal va a ser igual a la velocidad por de área. Por lo tanto, un de caudal, reemplazamos la velocidad, que es 2G H menos Y, por el área, que es 2X por dy. ¿Por qué el área es 2X? Porque esta figura es una figura simétrica. Entonces tenemos aquí un elemento más el otro elemento de este lado. ¿Está claro? Entonces, Sí, claro, el profe. diferencial de área es 2 veces 2X por dy. Si hacemos la integral de todo esto, la integral de dq es q. Aquí este valor 2 raíz de 2g es constante.
Y entonces tenemos que esto sería igual a la integral entre 0 y h. ¿Quién es h? H es la altura sobre la cresta del vertedero. Entonces nosotros vamos a integrar entre este valor aquí que es 0 y este valor que es h. Cuando hacemos esta integral entre 0 y h, estamos incluyendo un espacio donde no hay flujo, donde no hay flujo. Aquí no hay flujo, entonces cuando hacemos esta integral estamos adicionando como si aquí hubiera flujo. Por eso, posteriormente tenemos que incluir dentro de la ecuación un coeficiente de corrección, que le llamamos mu. Entonces tenemos aquí que el caudal finalmente es la integral de x por h menos y a la 1/2, y por lo tanto podemos entonces decir que esto es este coeficiente mu que representa esa parte donde no hay caudal y que es aproximadamente 0,60. Esto depende de la estructura, qué tipo de estructura. Entonces, la ecuación general para un vertedero es que el caudal es igual a mu por la raíz de 2 veces la gravedad por la integral entre 0 y h de x por h menos y a la 1/2 por dy. Mu es un coeficiente, como les dije, que considera la contracción del flujo en el sentido horizontal y vertical, porque no solamente el flujo cuando cae se contrae en el sentido, el flujo hace esto y luego hace esto sobre la estructura. Pero no solamente él lo hace en perfil, también lo hace en planta. Si miramos en planta, este es el ancho B, el flujo también se contrae hacia la parte central. ¿Alguna pregunta? Profe, dos preguntas puntuales. ¿Puede subir un momento al final donde calculamos la velocidad en 1? Aquí. Ahí la velocidad en 0 es 0. En 0, sí. Ok. Aquí estamos partiendo de que la velocidad en 0 tiende a 0. Ok. Me ¿Sí? muestra ahí arriba dónde está el punto 0. Acá arriba, que está por acá. Antes de donde se considera que el flujo se mantiene horizontal. Ok. Antes de Y que se ahí, acelere. ok. ¿Y ahí cuál sería el valor de h menos y? H menos Y. Y es esto. Venga, le vamos a borrar. Vea, H es esto. Hasta aquí. Y es este pedacito. ¿Sí? La altura del punto desde aquí. Ok. Este es H. Este es Y. Entonces, H menos Y es este pedazo. Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo hago Ya está claro. la integral desde aquí hasta acá, estoy incluyendo como si esto aquí tuviera velocidad. Pero aquí no hay velocidad. ¿Sí? Porque ahí se da una contracción. Entonces, lo que incluye el factor de mu es corregir este área donde no hay flujo. Bueno, entonces finalmente la ecuación para un vertedero Profe, y ese factor de mu es ya, experimental. ya está establecido. Ah, experimental. Ya, listo. Experimental. Generalmente varía alrededor de 0,6, pero todo esto son valores experimentales. ¿Está claro? Pero ya listo. O sea, pero. Exacto, exacto. En sentido, bueno, entonces, si esta forma fuera un rectángulo, entonces, ¿qué pasa? Cuando sea un rectángulo, el ancho es B, ¿sí? Y tenemos una altura aquí Y. Entonces vamos a ver qué pasa cuando esto es un rectángulo. Cuando es un rectángulo, entonces X es igual a B medio, ¿sí? X, que sería esta parte,
X sería en cualquier punto aquí. Entonces, X en cualquier parte, este es el valor de X, va a ser igual a B, que es el ancho del vertedero. ¿Verdad? X es igual a B medio. Bien. Entonces, si hacemos esto, X igual a B medio, y lo reemplazamos acá, reemplazamos aquí, tenemos la ecuación para un vertedero rectangular. Y nos queda haciendo la integral para un vertedero rectangular, aquí lo tenemos, donde quedaría 2 mu raíz de 2g, la integral de x por h menos y a la 1 medio, pero x es b medios. Entonces, reemplazando, nos queda que el caudal es igual a 2 tercios de la raíz de 2g por mu por b por h a la 3 medio. Todo esto lo podemos reunir como un solo coeficiente, ¿sí? Todo esto se puede unir como un solo coeficiente y decimos que todo esto le vamos a llamar C, coeficiente del vertedero rectangular. ¿Está claro? Entonces, en resumen, el caudal para un vertedero triangular es igual a un coeficiente de calibración del vertedero, porque ahí está mu, por el ancho del vertedero y por la altura a la 3 medio. La lámina antes de, o sea, la altura entre la cresta del vertedero, es la cresta del vertedero, y el flujo antes de que se dé la contracción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Profesor, usted había mencionado en el de arriba que había unas contracciones también laterales. Aquí también se presentan Sí, esas. aquí van metidas todas en este coeficiente. ¿Sí? Listo, listo. Profe, y ese coeficiente depende de la forma del Depende de la vertedero. forma del vertedero, depende si el vertedero es de pared gruesa, pared delgada. Sí. En este En caso última que es instancia, rectangular, el caudal termina siendo mayor, ¿cierto? menor. Menor. Sí, porque todo influye, las paredes, todo. O sea, sí, en teoría, eh, este, este valor, si no existiera, que es un valor que es menor, está del orden, pues, de 0.6, en teoría debería ser 1, si no hubiera contracción, si no hubiera nada, pero resulta que no, ahí hay una contracción, tanto lateral como vertical. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bien, ahora, ¿qué pasaría si el vertedero fuera triangular? Si el vertedero es triangular, tenemos la misma ecuación, ¿sí? Y la función es yx es igual a y tangente de b medio, tangente de phi medio. Phi es el ángulo central del vertedero triangular. Los vertederos triangulares tienen una ventaja en que para el mismo caudal la carga es mayor, entonces se utilizan muchas veces para pequeños caudales y para medición de caudales, porque tienen mejor precisión cuando los caudales son pequeños. Entonces esta ecuación nos queda que el caudal es igual a 2 mu raíz de 2g tangente phi medio integral entre 0 y h de y por h menos y a la 1 medio por dy. Y haciendo la integral nos queda que para un vertedero rectangular el caudal es igual a 8/15 de la raíz de 2g mu tangente phi medio h a la 5 medio. Todo esto es constante. Entonces podemos finalmente decir
que el caudal en un vertedero triangular es igual a una constante del vertedero multiplicado por la carga a las 5 medios. Entonces fíjense que aquí la carga es a las 5 medios y en el vertedero triangular la carga es a las 3 medios. ¿Pregunta? Bueno, en forma genérica podemos decir que la ecuación de un vertedero es igual a una constante K por la carga elevado a la N. En este caso, para un vertedero rectangular, N es igual a 3 medios y para un vertedero triangular, N es igual a las 5 medios. Nosotros podemos experimentalmente encontrar el valor de K y el valor de N. Si tenemos medidas de caudales y medidas de H, si se tiene un vertedero construido y se ensaya en campo tomando datos de caudal y altura H, entonces podemos encontrar la siguiente ecuación, donde el caudal, ¿sí?, es igual a K por H a la N. Si yo aplico logaritmo de natural a ambos miembros, entonces tendría que el logaritmo natural de Q es igual al logaritmo natural de K más N logaritmo natural de H. Si eso lo hacemos una gráfica, la pendiente de esta gráfica, ¿sí?, me va a dar el valor de N y el intersecto me da el logaritmo natural de K. ¿Alguna pregunta? Bueno. Y finalmente, cuando tenemos un vertedero de pared gruesa, entonces se afecta por un coeficiente epsilon sub 1, que es experimental, que toca determinarlo cuando es de pared gruesa y descarga libre. Y si es de sumergido, entonces se multiplica por otro coeficiente también menor que 1. ¿Está claro? ¿Preguntas? No hay pregunta, profe. No hay pregunta. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un vertedero trapezoidal? A ver. Teóricamente es la suma de ¿qué? El triángulo y el rectángulo, profe. Pero eso es teóricamente, pero físicamente sí será que es correcto sumar el rectángulo más el triángulo. Profe, el coeficiente sería diferente de contracción porque no sería como si se contrajera el rectángulo independientemente del triángulo. Exactamente. Esa es la respuesta. Totalmente correcta. ¿Sí? Si yo tengo un vertedero más un triángulo, en este vertedero va a haber contracción aquí y va a haber contracción en la parte superior, ¿verdad? Poniendo que este sea el chorro. Y acá hará así, hará así y hará así. Entonces la suma de todas estas contracciones es diferente a esta donde solamente habrá contracción aquí. ¿Sí? ¿Está claro? Analíticamente es la suma de los dos, pero el coeficiente no es el mismo, es uno solo. No puedo decir yo aquí que es el mu sub 1 y aquí el mu sub 2, sino que matemáticamente sí los puedo sumar, pero el coeficiente este es diferente. ¿Está claro? Es del todo, no de las partes. Sí, profe, está claro. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí tengo unas foticos de unos ensayitos que yo hice con la pandemia y en aras de mostrarle a ustedes
me puse un día a construir unos vertederos caseros con unos materiales desechables y hice estos vertederitos. Entonces fíjense aquí, por ejemplo, en aquí hay una contracción. ¿Está claro? ¿Sí alcanzan a ver? Sí, profe, Sí, se Profe, ve sí profe. se bien. logra ver. Todo lo que se contrae tanto en vertical como horizontal. Aquí tenemos, fíjense, hay una contracción. El nivel está acá arriba y se contrae tanto así como así. ¿Sí? Un orificio, la salida a través de un orificio. Bueno, voy a dejar aquí y voy a mostrarle a ver si tengo un videito aquí de esto. Se salió. Imagínate. Aló, aló, aló. Se le escucha. Ahora sí, También, profe, sí se le escucha. sí es que me Se salí salió, hombre. equivocadamente. Me salí equivocadamente. Voy a compartir. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, Sí, claro. profesor. Vamos a ver aquí rapidito. Me quedan unos cuantos minuticos para mirar aquí, por ejemplo, este videito de un chorro de pared gruesa. ¿Sí? Aquí tenemos la pared. Si alcanzan a ver la pared, que es una pared Sí, gruesa. profesor. Sí, claro. Sí se Tenemos logra ver. el chorro. Podemos aquí, con esta distancia y la altura, podemos calcular la velocidad. Fíjense este efecto. Todavía hay una carga, ¿sí? Y no sale flujo. ¿Por qué? ¿Sí vieron? Sí se vio, profe. ¿Y por qué no sale el flujo? ¿A qué se debe que no salga flujo? Pues será porque no hay presión suficiente sobre la O boquilla sea, de la... hay una altura, fíjense que hay una altura, ¿sí? Pero el agua no sale. O sale, ¿por qué no sale? Porque esta altura se gasta por fricción. Nosotros no estamos metiendo aquí la fricción aún. ¿Está claro? Sí, profesor. Este es un orificio más pequeñito, de pared delgada. Aquí tenemos un vertedero poco más, un vertedero rectangular. Mire cómo se contrae el flujo, ¿sí? Tanto en vertical como en horizontal. Cuando hacemos la teoría decimos que esto es B y que esto es, y que el tirante es hasta acá, todavía donde no se contrae el flujo. Miren, en este ejemplo se alcanza a ver como una media luna donde se presenta la contracción, dado que el recipiente es circular. Este es triangular, muy aproximado, hecho a mano por mí para tratar de mostrarles
el efecto de cada del comportamiento del flujo. Es una forma lateral. Entonces, para mostrarle también la contracción vertical. Intenté hacer aquí un vertedero de pared gruesa. ¿Sí? Fíjense las líneas de flujo, cómo influyen las paredes, ¿sí? Cómo cada uno de estos obstáculos genera una desviación de la trayectoria del flujo. Hay una serie de ondulaciones cruzadas que se dan por efecto de las paredes. Claro, aquí hay también un efecto que yo produzco cuando echo el chorro. Bueno, creo que con esto sí ya doy por terminado el curso en el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta? profesor, no hay ¿Alguien que pregunta. haya llegado tarde? Camilo Ardila. Camilo Ardila. Camilo Ardila, ok. Listo, entonces cerramos la clase por el día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Profe, el compañero Adrián Humada, él me comentó que tenía problemas con el internet, que él entraba y salía, entonces él ahorita entró y se volvió a salir, como que lo sacó el internet, pero él sí entró en un momento y se volvió a salir. Sí, profe, disculpe, gracias, Mario, estoy. Por favor, Aquí póngame la está. asistencia, profe, lo agradezco. Bueno, listo. Bueno.